Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Estamos en la cuarta semana de una serie de mensajes llamada Lucha por tu familia y quiero invitarte a que nos acompañes en la aplicación para tomar tus notas. También encontrarás esas notas en el asiento frente a ti y hoy vamos a recorrer juntos el diseño de Dios para la familia. Pero antes de comenzar quiero decir algo realmente importante. Dentro de 2 semanas vamos a iniciar una nueva serie de mensajes llamada Hola Dios. ¿Podemos decirlo juntos? Hola Dios. Y la idea es que todos tenemos preguntas para Dios. Por ejemplo, si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería esa única pregunta que le harías a Dios? Y a veces tenemos estas preguntas que arden en nuestro corazón y sentimos que no podemos llevarlas ante Dios. Bueno, la buena noticia es que Dios es un Dios que recibe esas preguntas y quiere ayudarnos mientras luchamos con ellas. Así que durante 3 semanas, dentro de 2 semanas, vamos a explorar 3 grandes preguntas. Y aquí es donde necesito su ayuda. Quiero saberlo. ¿Cuáles son las preguntas en tu corazón que te gustaría hacerle a Dios? Así que en la aplicación vas a ver una pequeña encuesta que puedes responder y que te da 10 preguntas. Puedes elegir 3 de ellas y vas a poder decidir junto con el resto de nosotros en qué nos vamos a enfocar durante esas 3 semanas. Te tomará unos 30 segundos. Cuando mi mensaje se vuelva aburrido, solo quiero animarte a ir a la aplicación. Puedes hacerlo en algún momento de esta semana y eso nos ayudará mientras nos reunimos para planear de qué vamos a hablar. La próxima serie se viene. Ahora, hoy, mientras hablamos sobre el diseño de Dios para la familia, quiero regresar un poco a mi familia cuando yo era niño. Así que cuando yo estaba creciendo, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. Mi papá se volvió a casar. Mi madrastra tenía 2 hijos. Mi papá tenía 2 y juntos tuvieron 1. Y una de las cosas que solíamos hacer como familia era irnos de vacaciones familiares. Bueno, como te puedes imaginar, con 5 niños no siempre puedes irte de las vacaciones más caras, pero a veces te prestan casas y condominios y a veces son realmente geniales. Pero a menudo íbamos al condominio de mis abuelos en Kentucky. Así que yo crecí en Michigan, Kentucky está a solo unos estados de Michigan y manejábamos hasta el condominio de mis abuelos. Y estaba en una especie de comunidad de campo de golf como para personas mayores y sin ofender, pero no es realmente el mejor lugar para que vayan adolescentes. Así que íbamos allí y mis abuelos tenían todo tipo de reglas, como cuando íbamos a su condominio. Y siempre sentía que estaban pisoteándome, como que estas reglas eran realmente extremas. Y yo solo sentía, hombre, déjenos divertirnos un poco. Ahora, viéndolo en retrospectiva, tienen un poco más de sentido. Algunas eran como, no pongas la cucharita de nuevo en el azúcar después de usarla. Lo entiendo. Bueno, ahora sí. Pero una de las reglas era no usar el carrito de golf sin adultos. Ahora eso me parecía más una sugerencia que una regla. Y hubo un día en que mis padres, mi papá y mi madrastra se acostaron a dormir la siesta. ¿Y qué más se puede hacer en Kentucky en un campo de golf para adultos mayores aparte de andar en carrito de golf? Así que se nos ocurrió la brillante idea a mis hermanos y a mí de ir a dar una vuelta en el carrito de golf. Yo soy el mayor, así que lo sugerí y empezamos a ir. Y si alguna vez has estado en Kentucky, sabrás que hay colinas realmente grandes allí. Así que estamos conduciendo por el campo de golf, por el campo. Lo hicimos unas 3 o 4 veces. Quiero decir, estábamos alcanzando una velocidad seria, una velocidad para la que el carrito de golf no está diseñado, ¿de acuerdo? Así que íbamos como a 40 o 50 kilómetros por hora por ese camino y lo hicimos unas 3 o 4 veces. Eso es genial. Y entonces vimos algo. Y lo que vimos a lo lejos era un campo. Y no era cualquier campo, era un campo grande. Y no solo era un campo grande, sino que era un campo grande con una colina realmente enorme. Así que se me ocurrió la idea. Vamos a conducir hasta allá y ver qué tan rápido podemos hacer que vaya el carrito de golf. Así que fuimos y bajamos una vez. Fue increíble. Casi lo volcamos, pero dijimos, está bien, no lo volcamos. Podemos hacerlo otra vez. Así que la siguiente vez que bajamos, aparentemente hay un punto donde puedes saltar. Y cuando llegamos al punto donde se puede saltar, saltamos. Saltamos de verdad.
Y esas llantas delanteras se levantaron en el aire y esas llantas delanteras volvieron a bajar. ¿Y sabías que no diseñan los carritos de golf para saltar? Es como a nadie se le ocurrió esa idea. Armarlo para que pueda saltar. Así que saltamos, esas llantas delanteras bajaron y digamos que hicimos todo lo posible por salvar el parabrisas del carrito de golf. Y llevamos esos grandes pedazos de plexiglas al condominio e hicimos lo que tenía sentido para los adolescentes. Sacamos un poco de cinta adhesiva, lo volvimos a armar y esperamos que nadie se entere. Bueno, alguien se enteró. Te ahorraré los detalles de lo que ocurrió después. Pero digamos simplemente que los carros de golf tienen un diseño previsto y atrapar aire no es parte de ese diseño. Y cuando los usas de una manera para la que no están diseñados, hay una consecuencia. ¿Podemos decir eso juntos? ¿Hay una consecuencia? Sabes, la mayoría de las cosas en nuestra vida tienen un diseño previsto. Como la silla en la que estás sentado ahora mismo, si estás sentado, esa silla tiene un diseño previsto. No está diseñada para saltar de ella, está diseñada para sentarse. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios nos da destellos de este hermoso diseño previsto para cómo funciona la vida. Sabes, el diseño previsto de Dios nunca es para castigarnos. De hecho, Dios nos da su diseño previsto para que podamos prosperar y ser bendecidos. Y muchas veces cuando lees la Biblia puedes leerla con el filtro de que hay todas estas reglas sobre cosas que no podemos hacer. Pero la mejor manera de verlo es en realidad que hay un diseño que Dios nos da para bendecirnos, para bendecir nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones. Así que cuando se trata de la familia funciona mejor cuando sigue el diseño divino de Dios. Y hoy quiero hablar sobre cuál es el diseño divino de Dios para la familia. Hemos estado hablando estas últimas semanas sobre luchar por nuestras familias, pero no nos hemos detenido a pausar y decir, bueno, ¿cuál es, según la palabra de Dios, su diseño divino? Ahora, permíteme reconocer que cuando se trata de entender el diseño divino de Dios, con esa pregunta, mientras reflexionamos sobre esto, tenemos muchos tipos diferentes de familias. Y hoy vamos a ver un pasaje de las Escrituras y algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa con mi situación? ¿Qué pasa con mi circunstancia? Y hay todo tipo de situaciones y circunstancias. Hay familias divorciadas y hay personas solteras. Pero la pregunta con la que quiero animarte a que luches mientras avanzamos hoy es, ¿cómo puedo abrazar a nivel personal el diseño divino de Dios? Es decir, ¿cómo abrazo lo que enseña la Biblia para entender que hay una belleza en lo que Dios ha creado? Y finalmente vamos a reflexionar sobre qué pasa con mi situación. Así que si te encuentras en una situación que no es el diseño divino que Dios pretendía, ¿cómo te ajustas? ¿Y qué significa llevar los pedazos de nuestra vida a Dios? Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 1. Este es un gran fin de semana para que nuestros estudiantes estén en el servicio. No se me ocurre un mejor fin de semana. Porque de lo que vamos a hablar hoy realmente va a dar pie a conversaciones en nuestros hogares. Y padres, realmente quiero animarles a que tomen muy buenas notas hoy para que puedan ir a casa y tener estas conversaciones con sus hijos. Así que en Génesis capítulo 1, quiero que notemos que este es el relato de la creación. Dios habla y el mundo cobra existencia y Él está haciendo todo tipo de cosas maravillosas y hermosas con la creación. El primer día Él crea la luz, el segundo día separa el cielo, la tierra y el mar. El tercer día produce la vegetación. El cuarto día hay luces en el cielo con la luna y el sol. Y el quinto día las aves en el cielo y el ganado están en la tierra. Y cada vez que Dios crea, dice que es bueno, es realmente bueno. Así que Él está haciendo esta hermosa creación sin la mancha del pecado, sin la muerte sobre ella, y es bueno cada vez que lo hace. Ahora, en el capítulo 1, versículo 26, finalmente, en el sexto día, Dios crea a la humanidad. Y quiero que noten lo que dice. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra. Y sobre todos los seres que se mueven sobre la tierra. Así que Dios dice, voy a crear a un hombre y a una mujer y juntos van a gobernar. Juntos van a crear.
y van a desarrollar mi mundo de tal manera que conduzca a la belleza, que haya esta hermosura en ellos, tomando lo que hay en mi creación y aprovechándolo, cultivándolo para hacerlo, para potenciar la belleza que ya he creado. Y están haciendo esto juntos, y esa imagen de Dios que fuimos creados. Ahora, si te fijas en el primer capítulo de Génesis, Dios nunca dice que nada más haya sido creado a su imagen. Las vacas no están hechas a imagen de Dios. Los gatos están hechos a imagen de Satanás. Y entonces nada de lo que Él crea hasta este momento está hecho a su imagen, pero la humanidad sí. Así que Dios creó a la humanidad a su imagen, así dice, a imagen de Dios, Él los creó. Varón y hembra los hizo, tenga en cuenta esto. Dios los bendijo. Quiero animarte a que marques esto con un círculo. Dios los bendijo. Dios es quien quiere bendecirte, quiere bendecirnos. Y cuando los bendijo, esto fue lo que dijo. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué significa eso? Eso significa tengan hijos. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, sométanla. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se desplaza por la tierra. Escondida en estos pocos versículos hay tanta belleza, y lo que quiero hacer hoy es resaltar esa belleza ante nosotros. Porque a veces la tendencia natural cuando se trata de enseñar sobre el diseño de Dios es, queremos hablar de todas las cosas a las que nos oponemos, pero yo quiero resaltar aquello por lo que estamos a favor y luego vamos a comparar el resto de lo que vemos a nuestro alrededor con lo que Dios ha creado y la belleza del diseño divino de Dios. Y en este capítulo, como puedes ver, en realidad hay un doble clic en el capítulo 2. Quiero que veas lo que dice el capítulo 2 cuando profundiza en el sexto día, cuando Dios está creando al hombre y a la mujer. Y fíjate en lo que dice, pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada. Así que el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Y luego el Señor Dios hizo a una mujer de la costilla que había tomado del hombre y la llevó ante él. Al hombre. Ahora, cuando Dios ve a Adán y dice que está solo, en realidad Dios dice que no es bueno que Adán esté solo. Ese es el único lugar en la creación y no hay pecado en el mundo. Dios simplemente mira a Adán y dice, está incompleto, él está incompleto, sin una mujer que gobierne con él en el jardín. Así que lo pone a dormir, le saca una costilla, hace a una mujer y la lleva ante el hombre. Y quiero que veas lo que sucede. Muchos historiadores y los eruditos judíos o eruditos hebreos creen que esto fue como una canción que Adán le cantó a Eva cuando ella llegó por primera vez. Fue como un poema que él escribió, así que déjame cantártelo. El hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así se llamará como mujer. Vaya, porque de ella fue sacada un hombre. Por esta razón el hombre dejará a su padre y tendrá madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre y su mujer estaban en el sur, decían, desnudos y no sentían vergüenza. Y este hermoso cuadro que Dios nos da, este es el diseño divino de Dios que Él creó, un hombre y una mujer en un jardín. Para estar casados el uno con el otro, tener hijos juntos, llenar la tierra y someterla y transmitir la fe de generación en generación. La primera parte que quiero que veamos hoy para que podamos entrar en el beneficio del diseño de Dios, primero tenemos que ver la perfección del diseño divino de Dios. Hay una parte de todo el proceso de reconocer que hay una mejor manera que Dios nos ha dado para vivir la vida. Y parece que en la cultura actual, si no estamos atentos, mucho de lo que nos llega está destruyendo la imagen de Dios, destruyendo el diseño de Dios. Así que cuando Dios crea es algo bueno y es algo hermoso. Y queremos exaltar eso y valorar a la familia, valorar el matrimonio como este hermoso cuadro de la creación de Dios. Así que en tus notas te daré un par de componentes realmente importantes de esto. Dios diseñó al hombre y a la mujer ante todo iguales delante de Dios. Esto es sumamente importante. Dios no hizo a un género superior al otro. En ese punto debería escuchar un amén. Hay una igualdad ante el Dios viviente que Él establece.
La Biblia llama al hombre y a la mujer coherederos delante del Señor Dios Todopoderoso. Así que Él saca a Eva del costado de Adán, ya que son iguales ante Él. Además de esto, son distintos el uno del otro. Y permíteme explicarlo de esta manera. Por ejemplo, hay diferentes fortalezas que un hombre aporta al mundo en comparación con lo que una mujer aporta al mundo. Mi esposa a menudo me dice, ¿sabías cómo hiciste sentir a tu hija cuando dijiste eso? Y yo le respondo, no lo sabía. Gracias por compartir eso conmigo. Y mi esposa a menudo me trae algo que no puede abrir y me dice, ¿puedes abrir esto? Y entonces les digo a mis hijos, ¿pueden abrir esto? Pero hay un diseño intencionado y Dios le da al hombre y a la mujer diferentes fortalezas. Y esas fortalezas son distintas y únicas. Así que un género no es igual al otro. Hay un hombre y hay una mujer y son diferentes entre sí. El mundo lo sabe. Está implícito en el diseño de cómo Dios nos hizo. Una vez hice una carrera Spartan, que es como una intensa carrera de 3 millas por un estadio levantando pesas, y ellos saben intuitivamente que el peso para el hombre debe ser mayor que el peso para la mujer. Por cómo Dios diseñó nuestros cuerpos, pero luego hay otras fortalezas que aporta una mujer, su comprensión, su capacidad emocional, su habilidad para mantener muchas cosas juntas. Si observas a las mamás en un parque con niños corriendo de un lado a otro, mocos saliéndoles de la nariz y pidiéndoles cosas, ellas no se inmutan, simplemente van de un lado a otro. El papá está como, du. ¿Qué digo? ¿Qué hago? No podemos concentrarnos. Y Dios nos hizo diferentes unos de otros, únicos y complementarios. El uno del otro, tan distintos y complementarios. Así que los dones de un hombre y los dones de una mujer, o las fortalezas de un hombre y las fortalezas de una mujer, están diseñados para complementarse entre sí, de modo que trabajen juntos, no uno contra el otro. Así que cuando el enemigo intenta destruir hogares, lo que a menudo hace es tratar de poner las fortalezas una contra la otra, y lo que Dios hace es unir esas fortalezas para construir algo que nunca podrían construir por sí solos. Así que cuando Adán y Eva son puestos en un jardín, reciben un mandato de Dios y dice en Génesis 2:20, pero para Adán no. Adecuada, ¿cuál es esa palabra? Se encontró una ayuda idónea. Ahora, esa palabra la vamos a tratar el próximo fin de semana. Stacy va a terminar nuestra serie con esa palabra ayuda. La palabra en hebreo es una palabra que se aplica más a Dios que a cualquier otra persona a lo largo de la Biblia. Y es esta idea de un guerrero que va a la batalla junto a otro guerrero. Así que el diseño de Dios es que el hombre y la mujer entren juntos al mundo para hacer de él un lugar mejor. Es esta hermosa imagen del hombre y la mujer trabajando juntos. También es un pacto exclusivo entre ambos. Significa que hay un dejar y un unirse de lo que habla la Biblia. Génesis 2:24 dice esto: por esta razón, ¿qué hará el hombre? Él va a, ¿cuál es la palabra? Debería estar en la pantalla ahora mismo. ¿Qué hará el hombre? Él dejará a su padre y a su madre y se unirá. Y serán una sola carne. Así que Stacy y yo, nuestra historia es que nos casamos una semana después de que Stacy se graduó de la universidad. No perdimos el tiempo. Y después de casarnos, nos mudamos al otro lado del país, desde Carolina del Sur, donde fuimos a la universidad y donde estaba su familia, hasta Texas. Y cuando nos mudamos allí no sabíamos nada sobre el matrimonio, no sabíamos nada sobre el dinero. Teníamos 21 años tratando de entenderlo todo. Pero estábamos enamorados el uno del otro y teníamos un compromiso de pacto entre nosotros. Pero muchas veces nos dimos contra la pared. Pero una de las cosas hermosas que tuvimos fue que, como ambos nos alejamos de nuestras familias, hubo una especie de separación que tuvimos que hacer y una unión que tenía que suceder. Ahora, no estoy sugiriendo, y a mis hijos les voy a decir, que esa sea la voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios es permanecer cerca, pero había algo tan maravilloso en tener que resolverlo juntos, que todavía estamos conectados y todavía amamos a nuestras familias. Pero Dios, cuando crea una nueva familia, es una nueva unidad a través de la cual Dios va a multiplicar.
Entonces tenemos una fe multigeneracional, pero eso no significa que permanezcamos tan entrelazados unos con otros como familias de una generación a la siguiente, que no haya una identidad distinta en la siguiente generación. Así que hay un sentido en el que es un pacto exclusivo, exclusivamente juntos entre un hombre y una mujer, y luego se consuma para bendición. Si no sabes lo que eso significa, pregúntales a tu mamá y a tu papá cuando llegues a casa esta noche. Ellos te darán su definición de lo que eso significa, pero diré para bendición, para alegría, para placer. Es el diseño intencionado de Dios, no solo para la procreación, sino que hay una bendición que Dios da. Esto es parte de lo que la Biblia está diciendo. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Deben experimentar el gozo de la unidad en el contexto de un pacto. Así que puedes imaginar la belleza de esto, que cuando un hombre deja a su padre y a su madre, y si hemos caminado de la manera que Dios quiere que caminemos, no ha habido consumación de un matrimonio antes de ese momento. Y luego, en ese momento, se hace un pacto delante del Señor, un pacto de hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que estamos diciendo. No se trata de las circunstancias ni de la conveniencia. Hay una especie de belleza en eso, donde no hay una puerta trasera. Stacy y yo, en nuestros votos matrimoniales, ambos nos dijimos el uno al otro, ambos escribimos nuestros votos de manera independiente y dijimos la frase: nunca me divorciaré de ti. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo un pacto el uno con el otro en el contexto del matrimonio, y luego finalmente hay un mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse. Hay un mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse. Ahora, entiendo que este mensaje es un poco más didáctico que de predicación, pero quiero recorrer esto con ustedes porque creo que si podemos entender la verdad y la belleza del diseño de Dios, esto nos llevará a mucha libertad en nuestros hogares y a muchas conversaciones valiosas que podemos tener entre nosotros. Así que déjenme leer este versículo una vez más. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que cuando hacemos esto, cuando vivimos de acuerdo con el diseño divino de Dios, hay muchas investigaciones que muestran que Dios realmente bendice este estilo de vida. Hay investigaciones de la revista de Psicología Familiar que estudiaron a más de 2,000 personas. Y lo que hicieron fue preguntarles a estas personas: ¿esperaron hasta el matrimonio para consumar su matrimonio? ¿Esperaron hasta el día de su boda para consumar su matrimonio? ¿Y se comprometieron exclusivamente con una sola persona en el matrimonio? Y lo que encontraron fue que había mayor estabilidad en los matrimonios que lo habían hecho a la manera de Dios. Había mayor satisfacción emocional, había una mayor cercanía emocional. Había menores tasas de divorcio y menos arrepentimientos porque lo habían hecho a la manera de Dios. Ahora lo entiendo, probablemente estoy pisando algunos callos. Espero que sientan que esto viene de un corazón de amor y de la bendición de Dios. En unos momentos hablaremos sobre qué pasa si no lo hiciste a la manera de Dios. Quiero resaltar esto, especialmente para nuestros estudiantes. Hay un gran libro llamado Cásate, y el libro trata sobre casarse. Y en el libro, el autor, eso fue gracioso, el autor no escribe tanto desde una perspectiva cristiana, puedes ponerlo en pantalla, en realidad está escribiendo desde una perspectiva de investigación. Y él muestra, hay algunas estadísticas sorprendentes en este libro, muestra que hubo un aumento del 3,000% en la satisfacción con la vida para las personas que hicieron el matrimonio a la manera de Dios, donde realmente se comprometieron a no vivir juntos antes de casarse, a no tener relaciones sexuales antes de casarse. Hubo una bendición que llegó. Y en realidad él descubrió toda esta investigación. De nuevo, él no escribe desde una perspectiva cristiana, es puramente sociológica, que las personas que se casan, que tienen hijos, hay mayor satisfacción, mayor plenitud, aumento de ingresos, hay todo tipo de cosas que vienen como resultado de hacerlo a la manera de Dios. Ahora, escuchen, la razón por la que creo que esto es tan importante es porque hay una generación que ha crecido y se pregunta: ¿por qué no está funcionando lo que el mundo nos enseña? ¿Por qué no está funcionando? Bueno, es porque hay una mejor manera. Es porque Dios realmente nos dio una manera diferente de vivir, de hacer la vida y de llevar el matrimonio.
Y el segundo punto que quiero que veamos es que abracemos la sabiduría del camino de Dios, el mejor camino de Dios. Que abracemos que hay sabiduría en el diseño divino de Dios. Para nosotros eso es diferente. Lo diré de esta manera. Así que cuando yo crecía, otra de las cosas de mi infancia era que mi papá puede arreglar cualquier cosa. Es increíble con las herramientas en las manos. Es creativo. Tenía un negocio de plomería, de hecho todavía lo tiene en cierta forma, pero él siempre arreglaba cosas en la casa y a mí realmente no me gustaban las herramientas. Así que simplemente ignoré todo lo relacionado con arreglar cosas mientras crecía. Y cuando me convertí en adulto, me casé, las cosas se rompían en la casa y se quedaban rotas por mucho tiempo. Y cuando estaba con mis amigos, ellos sí sabían cómo arreglar cosas. Y yo pensaba, ok, de verdad arreglaste el inodoro, de verdad arreglaste una puerta rota. Y tenía amigos a los que admiraba mucho, yo no podía arreglar nada. Así que finalmente, como a mis 30 y tantos, me humillé y le dije a un amigo, oye hermano, no le digas a nadie, no sé cómo arreglar nada y realmente necesito tu ayuda. Así que si vienes a mi casa, sería genial y podrías enseñarme algunas cosas. Quiero construir un escritorio, quiero que vengas. Así que él viene con su bolsa de herramientas, saca sus herramientas y dice, ok, Andy, esto es un destornillador, esto es un martillo, esto es un detector de vigas. Y lo pone y va y lo pone en la pared y dice, ahí está la viga. ¿Qué es una viga? Bueno, la viga es la pieza de madera en la que pones el tornillo y ahí es donde va esta pequeña pieza, ni siquiera recuerdo cómo se llama ahora, pero una pequeña cuña que va dentro de la pared. Y él dice, aquí es donde pones eso. Y lo atornilla en la pared. Y yo digo, ya lo entiendo. Hay una mejor manera. Ahora conozco la mejor manera y de hecho puedo trabajar con herramientas. A veces no tengo mucho éxito, pero ahora veo que hay una mejor manera. Y aquí está la pregunta con la que quiero animarte a reflexionar. Si hubiera una mejor manera de hacerlo, ¿te gustaría saberla? Déjame preguntarlo una vez más. Quizás quieras responder. Si hubiera una mejor manera de hacerlo, ¿te gustaría saberla? Sí, sí. Creo que a veces llegamos a un punto en el que estamos tan abrumados con la idea de una forma de vida diferente, que olvidamos que hay una invitación que Dios nos está haciendo hacia esa mejor manera. Así que déjame darte un par de ejemplos. En Efesios capítulo 5, versículo 21, Stacy va a hablar más sobre este versículo la próxima semana, y si no lo sabía, ahora se acaba de enterar. Pero Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Podemos leer eso juntos en voz alta. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora Pablo va a poner este versículo en el contexto del matrimonio. Y lo que está diciendo es lo siguiente. Existe este baile de sumisión donde a veces un cónyuge tiene la razón y otras veces el otro la tiene. Y esto se da en el contexto del orden y la autoridad. Pero hay una sumisión mutua en el hogar. Y Dios, gracias por tu palabra, que me muestra que hay una mejor manera. Porque si nunca escuchara a mi esposa, que tan a menudo sabe mucho más y ve cosas que yo no puedo ver, mi vida a estas alturas habría sido un desastre total. Así que hay una mejor manera. Déjenme darles otro ejemplo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo. Voy a dejar la parte de las esposas para que Stacy la aborde la próxima semana. Pero esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que existe esta imagen de lo que hace un hombre en el hogar para amar y servir a su esposa como el líder de su casa. De la misma manera en que Jesús amó y sirvió a su novia, la iglesia. Así que estas imágenes nos muestran una mejor manera y dentro de esto hay un par de componentes. En primer lugar, hay un compromiso de pacto del que ya he hablado. Es un hasta que la muerte nos separe. Y hay algunas cláusulas de exclusión en la Biblia que puedes leer sobre el adulterio en torno a un pacto. Pero esta es la idea pura de lo que Dios enseña. Es un compromiso de pacto. En segundo lugar, hay roles y responsabilidades en el hogar. Así que Dios da diferentes roles y responsabilidades. De nuevo, Stacy, él va a hablar de eso la próxima semana. Y luego está la autoridad y el orden. Así que hay una manera en la que Dios quiso que funcionara la autoridad. Así que comienza con él como la autoridad. Luego pasa al papel del esposo de servir a su familia como el líder principal del hogar. Y luego pasa a la esposa y el esposo y la esposa trabajando juntos para criar a los hijos. Y esos hijos estando bajo su autoridad. Y es una imagen hermosa del diseño divino de Dios. Si quieres prepararte para la próxima semana, puedes leer Efesios 5
Y eso ayudará a prepararnos. Efesios 5 y los primeros 6 o 7 versículos del capítulo 6. Y eso nos ayudará a estar listos. Pero permíteme darte un par de componentes realmente prácticos, como por ejemplo, ¿cómo podría verse esto? Y lo voy a explicar. Para los estudiantes y solteros, déjenme compartirles algunas ideas. Podría significar que le pidas a Dios que te ayude a encontrar satisfacción en Él antes de buscar una pareja, que primero encuentres ese lugar de plenitud en Él. Podría significar que hagas una lista de rasgos de carácter para un futuro cónyuge. Es una excelente manera de preparar tu mente para lo que estás buscando. Podría significar que aproveches tu libertad para invertir en el reino de Dios. Dios llamará a personas, y hablaré de esto en un momento, a la soltería para invertir en su reino. En segundo lugar, para las parejas casadas, permítanme darles un par de preguntas o reflexiones. Una es simplemente tener una conversación. ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? Solo para reflexionar sobre ello, como nuestro hogar ¿está diseñado y estructurado a la manera de Dios? Lo siguiente sería renovar sus votos matrimoniales. Tal vez ha habido conversaciones sobre separarse y podría haber una manera de renovar ese compromiso de pacto el uno con el otro. Y luego, en tercer lugar, lleva a tu cónyuge a una cita y conversen. Y eso es todo lo que diré. Será increíble salir en una cita con tu cónyuge y pueden pasar otras cosas cuando lo hagan. Pero ese es un regalo de Dios, que ustedes como pareja puedan pasar tiempo juntos. Tiempo el uno con el otro. Bien, hablemos de padres y abuelos. Hablen con sus hijos sobre el diseño de Dios. Así que simplemente tengan conversaciones sobre cómo Dios diseñó que funcionara. Hablen sobre los mensajes que reciben en la escuela o en los medios de comunicación. Así que involúcrense en saber qué está entrando en sus corazones y mentes para que puedan conversar con ellos y comparar lo que ven en los medios, o lo que están aprendiendo en la escuela, o lo que reciben de sus amigos, compararlo con lo que Dios nos enseña en la Biblia y simplemente conversar sobre cómo se ve hacer las cosas a la manera de Dios. Así que queremos verlo, queremos abrazarlo y luego empezar a vivirlo. Y finalmente voy a terminar con este último punto. Queremos cambiar la mentira por la verdad de la palabra de Dios. Y voy a repasar algunas mentiras que nos llegan, que escuchamos o recibimos y puede que ni siquiera sepamos que las hemos recibido. Y voy a empezar con Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su acto espiritual de adoración. No se conformen más al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora fíjense cómo dice, no se conformen, sino transfórmense. Lo que sucede es que a menudo nos dejamos moldear por la imagen o la mentalidad del mundo y con el tiempo ni siquiera recibimos la bendición de lo que Dios tiene para nosotros en nuestra relación con Él y con su diseño. Pero hay una renovación de nuestra mente hacia el diseño de Dios, una renovación hacia su verdad. Pero si esa verdad no está ahí, si no veo o entiendo la diferencia entre la verdad y la mentira, entonces simplemente me voy a conformar a las mentiras que me llegan, del enemigo, del mundo y de mi carne. Así que déjenme leerles un par de estas. Primero que nada, la primera mentira. Si eres soltero, algo anda mal. Eso es una mentira. Permítanme decirlo muy claramente. La verdad es que Dios llama a algunas personas a la soltería para sus propósitos. Y hay algunos de ustedes que son solteros y Dios los ha llamado a eso. De hecho, solo les recuerdo que Jesús era soltero por si no lo sabían. Y el apóstol Pablo era soltero. Y existe una realidad en la que toda la idea de el matrimonio siendo como el estándar. Muchas personas en la iglesia primitiva eran solteras y ese era el llamado que Dios les había dado. 1 Corintios 7:7 dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno tiene este don y otro tiene aquel. Así que Pablo está hablando de eso en el contexto de la soltería. La siguiente mentira, creo que debería decir esto antes de continuar. Todas estas las vamos a publicar en línea. Puedes encontrarlas en mis redes sociales y ahí estarán. Mis redes sociales están en tus notas, así que si quieres ir después puedes hacerlo. Así que no sientas que tienes que seguir el ritmo mientras avanzo, porque tengo varias, ¿de acuerdo? Así que la siguiente. La mentira dice que hombres y mujeres son iguales, pero la palabra de Dios, como hemos visto, dice que hombres y mujeres son iguales en valor, diferentes en función y complementarios en diseño. Así que trabajan juntos.
son iguales ante el Señor, son complementarios y luego trabajan juntos desde diferentes roles. La siguiente, una mentira, dice que un género es mejor que el otro. Y esto nos lleva al chauvinismo y al feminismo. Ese no es el diseño previsto por Dios. Dios no dijo, amo a mis hijos más que a mis hijas o a mis hijas más que a mis hijos. Dios diseñó a los hijos y hijas porque las quería a ambas. Ambos son centrales para el mensaje del cristianismo, centrales para el avance de la iglesia, centrales para la familia de Dios, sus hijos e hijas que trabajan juntos para construir el reino de Dios. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿cuál fue la mentira? Acabo de empezar a predicar, me perdí a mí mismo. Bien, los hombres y las mujeres son iguales. Somos iguales en valor. Un género es mejor que el otro. La verdad es, cada uno es mejor en cosas específicas diseñadas para complementarse mutuamente. Así que cada uno es mejor en cosas diferentes. Otra mentira, no necesitas autoridad ni orden. Bueno, Dios, en realidad la Biblia nos enseña que Dios dio autoridad y orden en el hogar para bendición y protección. Así que ese es su diseño para bendecirnos. Otra mentira es que no nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, Dios en realidad nos muestra en su palabra que Él hizo al esposo y la esposa para depender el uno del otro. Otra mentira que existe en nuestra cultura es que podemos definir el género y la sexualidad. Pero según el diseño divino de Dios, Dios creó al hombre y a la mujer para un matrimonio en pacto entre ellos. Esta hermosa imagen de su demostración de cómo construir una familia. Otra mentira es que el matrimonio y la familia arruinarán tu vida. Ya he escuchado eso antes. Puedo notarlo por las risas en la sala. Y lo diré muy claramente. Según la palabra de Dios, el matrimonio y la familia son un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y de hecho la Biblia dice que los hijos son una bendición del Señor. Una vez me sentí confrontado. El pastor Buddy me dijo, sabes, muchas veces cuando cuentas historias sobre tus hijos son historias negativas. Y cada vez que contaba una historia negativa sobre los niños cuando eran pequeños, conseguía una buena risa. Y cuando él dijo eso, me llegó directo al corazón. Y hice un voto delante de Dios. Nunca volvería a contar una historia negativa sobre mis hijos desde un escenario. Y lo que quiero que escuchen de mí es cuán bendición son los hijos que vienen de Dios. Qué bendición es tener hijos e hijas. Y les voy a dar dos más y luego terminaré. Vivir juntos te ayudará a ver si son compatibles. Y la verdad es que el matrimonio comienza con un pacto y luego viene la consumación o la intimidad. El matrimonio comienza con un pacto. Y esta es la última y terminaremos con esto. La mentira dice, mi situación está demasiado perdida. Mi situación está demasiado perdida. Y la verdad de Dios dice que Él puede restaurar matrimonios y familias rotas. Él es un Dios que puede tomar los pedazos que le traemos y puede traer sanidad y restauración. Y quiero que escuchen una historia de cómo una familia está experimentando la restauración de Dios al llevarle sus pedazos. Veamos esto juntos. Mi mamá era una de 3 hermanos de diferentes padres y yo soy uno de 3 hermanos de diferentes padres. Y eso es algo que se ha detenido conmigo y, por ejemplo, con mis hermanos. Y creo que simplemente el poder que eso demuestra es realmente asombroso, porque ella hizo algo bien con nosotros. Mi mamá conoció a nuestro papá cuando yo tenía 7 años y se aman mucho y él es increíble. No empecé a ir a la iglesia Saddleback hasta que el primo de mi papá nos invitó y realmente lo disfrutamos y a mis padres les gustó. Era agradable tener algo que hacíamos juntos en familia los fines de semana, simplemente porque siempre estábamos ocupados con los deportes o la escuela. Cuando estaba en la secundaria, practicaba deportes y estaba muy involucrada en el fútbol, pero fuera de eso me costaba encontrar amigos. Creo que eso me llevó a juntarme con el grupo equivocado y a hacer cosas de las que no me sentía muy orgullosa. Cuando mis padres se sentaron a hablar conmigo al notar que no era exactamente la misma persona que en casa. En
En la escuela se acercaron a mí con amor y preocupación debido al pasado de mi mamá. Ella quedó embarazada de mí a una edad muy joven y siempre ha sido muy abierta y honesta conmigo sobre con lo que ella lucha, con lo que luchó en el pasado y cómo no quiere que yo caiga en esas mismas cosas. Cuando estaba en segundo año de secundaria me uní a un grupo de vida de HCM por primera vez. Bueno, en realidad fue mi mamá quien me inscribió. Y ella me dijo algo como, deberías hacer esto. Y tener líderes que estaban allí para apoyarme y responder cualquier pregunta que tenía fue increíble. Hasta el día de hoy sigo hablando con ellos. Y sé que podría acudir a ellos para cualquier cosa. Eso me ha inspirado a liderar mi propio grupo de vida con mi mamá. Ha sido súper divertido simplemente liderar junto a ella. Un grupo de chicas adolescentes que están en situaciones de vida similares a las que yo estuve no hace mucho tiempo. Y poder ser parte de ese momento difícil en sus vidas, verla estar ahí para ellas de la misma manera en que estuvo para mí es realmente increíble y me hace querer ser más como ella. Admiro mucho a mi mamá. Ella me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente y cómo puede ser el mundo y cómo las situaciones malas pueden convertirse en buenas. Si no fuera por el amor y el apoyo de mis padres, y porque realmente lucharon el uno por el otro y por mí, no creo que estaría en este lugar en mi vida. Ellos me enseñaron a amarme a mí misma de la manera en que Cristo me ama, y eso realmente cambió mi vida. Es una muestra tan hermosa de la restauración de Dios. Dios ha restaurado a una familia, todo, excepto por el hecho de que animan a los Buffalo Bills. Dios los ha restaurado. Y lo que me encanta es cómo esto se está transmitiendo a las futuras generaciones. Que como familia, como vida, se rinde a Dios la bendición. Y una nueva forma de hacerlo está llegando a las futuras generaciones. Y he compartido partes de mi historia aquí. Mis padres, cuando yo tenía 10 años, se divorciaron. Y alguien me preguntó recientemente, compartí un poco de esto, ¿por qué eres tan apasionado por este tema? Y es porque veo la importancia y el significado y estoy tan agradecido de que después de los pedazos rotos de mis padres, ellos me llevaron a la iglesia y me enseñaron una forma diferente de vivir. Y mi historia es diferente por eso. Y a veces la bendición está en las generaciones futuras. Y algunos de ustedes están cargando con el arrepentimiento. Algunos de ustedes tienen esa sensación de que valen menos. Y necesito que escuchen, Dios quiere que escuchen hoy, que ustedes no valen menos. Si eres padre o madre soltera, no vales menos. Si has pasado por un divorcio, no vales menos. Si tu cónyuge te dejó, no vales menos. Si estás esperando casarte y eres soltero, no vales menos. Dios tiene un gran plan para ti. Y aunque lo ideal no siempre es posible, rendirse siempre lo es. La rendición siempre es una posibilidad con Dios. Y en Joel capítulo 2, versículo 24, hay una imagen hermosa de cómo Dios trae restauración. Y dice así, yo les compensaré por los años que se comieron las langostas. Que Dios es capaz de tomar los pedazos y escribir una nueva historia. Isaías 61, versículo 3, dice que Él puede concederles a ellos y a nosotros una corona de belleza en lugar de cenizas. Así que Dios a través de la cruz está dando una historia diferente y todo lo que te pide hoy es que le entregues los pedazos de tu vida. Algunos de ustedes tienen decisiones difíciles que deben tomar. Algunos de ustedes están viviendo juntos y la decisión que deben tomar es separarse hasta que hagan un compromiso de pacto el uno con el otro. Algunos de ustedes están en una relación de noviazgo y saben que no es la correcta. Algunos de ustedes están contemplando dejar a su cónyuge por una razón muy egoísta y Dios les está diciendo, este no es mi diseño. Y hay piezas que necesitas traer a Dios hoy. Y algunos de ustedes están cargando con el arrepentimiento, la vergüenza de un mundo roto y caído, una realidad rota y caída. Y Dios te está diciendo, ven, trae esas piezas a mí y déjame trabajar contigo para traer restauración a tu historia. Y la manera en que sabemos que Dios es un Dios de restauración es por la cruz. Es porque Jesús murió para pagar el precio para que podamos ser devueltos y restaurados a su corazón y tener una nueva relación con Él. Y una de las mejores maneras de recordar esto y de verlo es tomando la comunión juntos y recordando cómo podemos llevar nuestras piezas rotas a Dios. Y voy a orar por nosotros.
nuestros pastores locales van a pasar al frente y nos guiarán en un momento de comunión juntos. Y a tu alrededor encontrarás una copa de comunión. Puedes tomarla. Voy a orar por nosotros. Y luego lo enviaré a los anfitriones de tu campus local. Padre, te doy gracias hoy, porque eres un Dios que restaura las piezas rotas. Eres un Dios que nos guía a un lugar de vida, de gozo, de plenitud. Y Dios, gracias por la belleza de tu diseño. Oro para que nos ayudes ahora mientras consideramos cómo sería entregarte nuestras piezas. Y para aquellos que están trazando el rumbo hacia el futuro, Dios, por favor, continúa elevando nuestra visión para este hermoso diseño, para que podamos vivir conforme a ella y entrar en ella con todo nuestro corazón. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.